Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Hoy vamos a estudiar Be'ezrat Hashem, la página 7 de Masejet Yomá, y vamos a continuar con una discusión que comenzamos ayer sobre el tema que nos dice si la tumá fue permitida para las ofrendas públicas o si solamente fue empujada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que si es a priori o a posteriori. En caso de que el Cohen quedase impuro, si podía servir en el Bet HaMikdash a priori o a posteriori. Un segundo. Entonces habíamos traído el ejemplo de Minjata Omer, es decir, la ofrenda de harina que se traía del Omer, y habíamos dicho que ahí le decían al Cohen, en caso de que se impurificase y que no había forma de conseguir otra harina, le decían, bueno, no digas nada, sé inteligente y no digas nada. ¿Por qué? Y de aquí, ¿cuál es la prueba? Que primero se trataba de traer otra harina. Y en caso de que no se consigues otra harina, entonces sé inteligente y no digas nada. Entonces dice, pues, ¿esto por qué es? Porque la tumá, la impureza, fue empujada en el caso de las ofrendas públicas. Empujada quiere decir que a posteriori se puede llegar a hacer. Te va a decir, te va a responder Ran Nachman, creo que es el que trae la otra opinión, y te va a decir no. Dice, ¿por qué en este caso es preferible traer una ofrenda que no esté impura? Porque a fin de cuentas la ofrenda del Homer, lo que sobra de lo que el Cohen va a tomar de su puñado y va a ofrecer, el resto lo iban a comer los Kohanim y eso no lo iban a poder los Kohanim porque estaba impuro. Entonces, a priori es preferible traer otra minja, otra harina. En caso de que no se pueda, entonces que el Cohen ofrezca esto y seguimos para adelante. Muy bien, entonces comenzamos ahora donde nos quedamos ayer, ahora sí, en la página 7, como dijimos, y ahí donde está marcado Métibe. Es decir, vamos a traer otra objeción, otra veraitá que va a objetar sobre lo que hemos dicho. Una objeción contra Rab Nachman, que él piensa que la tum'a fue permitida para las ofrendas del Tzibur. Dice, Ayama krib minja, parim ve'elim ukbasim. Es decir, estaba trayendo la minja, la harina que se ofrecía junto con los toros, las cabras y los corderos. Benitmet veyado, y esa harina se impurificó en su mano. Entonces, ¿qué es lo que dice? Omer va a decirle a los Kohanim, oye, que se me ha impurificado. Me vin a Jeretachtea, y entonces se trae otra en sustitución. Y Mensham Elahi, pero si no hay otra minja que esté dispuesta, que esté preparada más que esa, Ombrimlo, Hebe Pikeach Ushtok, sé inteligente y no digas nada. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Mailab, Parim, Elimu, Kwasim, Behal. ¿Acaso no estamos hablando de los toros, las cabras y los corderos, que son las ofrendas de las fiestas? Es decir, Korban Tzibur. Puesto que es un Korban Tzibur, a priori trata de conseguir una nueva minja, pero si no hay, entonces ofrece esa. ¿Qué quiere decir? Que es en contra de lo que dijo Rav Nachman, es según lo que dijo Rav Sheshet, que la tumá queda de Juya, queda empujada, pero no queda permitida a priori. Entonces, amarle a Rav Nachman, te va a responder Rav Nachman y debe decirlo. Dice, no, no estamos hablando de eso. Pari, ¿cuáles son estos toros? Par de Abodazara. Es el toro de la Abodazara. ¿Qué quiere decir el toro de la Abodazara? No es que de repente vayamos a hacer Abodazara, no tengáis miedo. Cuando el Bet Din se equivoca en su decisión y como consecuencia todo el pueblo o la mayoría del pueblo acaba haciendo idolatría de manera no voluntaria, se traía una ofrenda pública de hola, ¿sí? Y esa ofrenda de hola también necesitaba traer harinas con ella. De tzibur y a pesar de que es una ofrenda de tzibur, es decir, habíamos dicho que en las ofrendas de tzibur la tumá no sería un problema. Pues a pesar de que es una ofrenda de Sibur, que van de lo que había lesman, me jadrinan. Dice, puesto que no es una ofrenda que tiene un tiempo determinado, es decir, yo esa ofrenda la puedo traer hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de 2 meses. Si el Cohen se impurificó, ¿por qué vamos a hacer que se ofrezca de manera impura? No tiene tiempo fijo, espérate que el Cohen esté puro y ofrécela.
Entonces, por eso, dice, se trae otra. Y si no, entonces se ofrece. Por eso es lo que te va a decir Rav Nachman. Ahora, para el tema de los Elim, ¿qué son los Elim? Las cabras. Estos son Be'elu Shel Aarón, Be'elu Shel Aarón, es decir, las cabras de Aarón. ¿Cuáles son las cabras de Aarón? Las cabras del Cohen Gadol de Yom Kippur, que esas son una ofrenda particular, no es una ofrenda de Tzibur. A pesar de que tienen un tiempo determinado, que es Yom Kippur en sí mismo, Aval que van de Yahid Hu, puesto que es una ofrenda personal, entonces mehadrinan, entonces tratamos de hacerlo de la mejor manera y buscamos la harina que no esté impurificada. Por último, kebasim, ¿qué son los kebasim? Los corderos, kebes, abba y maomer. El cordero que viene junto con la ofrenda del homer. Es decir, esa minja que viene con ese cordero, esa harina que viene con ese cordero, como dijimos en el primer caso. Si se consigue otra harina, entonces la traemos. Si no, entonces se ofrece betzibur. ¿Y por qué se trata primero de conseguir la harina que no sea pura? Porque al fin de cuentas, lo que sobre de esa harina lo van a tener que comer los Kohanim, y si está impura no lo van a poder comer. Muy bien, entonces ahora tenemos otra objeción. Metive, para Rav Nachman. Nuevamente, Rav Nachman dijimos que él piensa que la impureza queda permitida a priori para las ofrendas públicas. Dice, Dam shenitma uzerako, sangre que se impurificó y fue vertida sobre el altar. Ahora, Beshogeg, si fue por inadvertencia, por un error, urza, es decir, sirvió, la ofrenda sirve. Bemezid, pero si fue hecho a propósito, lo ursa, no se acepta esa ofrenda. Kitania ahi de Yahid, es decir, explica la Gemara y dice que dijimos que esa sangre se impurificó. Ahora, si se impurificó, ¿por qué va a ser aceptada? Porque a fin de cuentas estamos hablando de una ofrenda de Yahid. Perdón, me he perdido. Es decir, repetimos, la sangre que se impurificó y fue tirada, si es Beshogeg por inadvertencia, es permitida, ¿sí? Pero si la tiró a propósito, no se acepta la ofrenda. La ofrenda no sirve, no funciona. ¿Qué se entiende aquí? Que la impureza queda empujada por el tzibur, es decir, únicamente queda permitida a posteriori. Porque si fuese que estaba permitida en el tzibur, camina, ¿qué me va a cambiar? Que si la tira a propósito o la tire por inadvertencia. A fin de cuentas, el hecho de que la impureza queda permitida para una ofrenda pública, entonces me da igual que se tiró a propósito o por inadvertencia. Responde la Gemara y dice, no, Kitanaehi, aquello que está enseñando esta vereita, de Yahid está hablando de las ofrendas personales, individuales, no públicas. Y ahí sí que hay una diferencia si se tiró a propósito o no se tiró a propósito. Tashma, ven y aprende entonces de aquí. Al Matzit Meratze. Sabemos que entre las prendas del Kohen Gadol hay una prenda que se llama el tzitz, una vestimenta, que es una diadema de oro que había sobre el turbante del Kohen Gadol, y en esa diadema de oro estaba escrito Kodesh Lashem, es decir, estaba el nombre de Hashem, y siempre llevaba el Kohen Gadol en su frente cuando vestía sus ropas de Kohen Gadol. Ahora, ese tzitz nos dice la Torá que es para Venasá Avon, para cargar con la culpa de las ofrendas Avon a Kodashim. ¿Bien? Entonces nos dice así, ¿qué es lo que venía a reparar ese tzitz? ¿Qué es lo que venía a hacer que sea aceptadas las ofrendas a través del tzitz? Al Adam, al Abasar, al Helev, Shenitma, es decir, por la sangre, por la carne y por los cebos que quedaron impuros de un corbán. Ben Beshogeg, Ben Mezid, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Ben Beones, Ben Berazón, ya sea por un accidente o ya sea a propósito. Ben Beyahid, Ben Betzibur, ya sea una ofrenda personal o una ofrenda del público. Veis al Kadataj. Y si vienes a pensar, Tumat Heter Hi Betzibur, que la impureza quedó permitida cuando es una ofrenda de Tzibur, la malir de Ratzui. Entonces, ¿por qué necesito el tzitz para permitírmelo? Amateja Rab Nachman, te va a decir Rab Nachman, Ki katane atzitz meratze, de ajir. Dice, aquello que se enseñó que el tzitz es lo que hace que esté permitida esa ofrenda, únicamente está hablando de la ofrenda
individual, pero en la ofrenda del tzibur no es así. Me iba de tema y si quieres decir otra forma, otra respuesta. Afilo tema, incluso que digas bet tzibur, que es para también las ofrendas públicas, behanach, de lo que vi alesman. Estamos hablando de aquellas ofrendas que no tienen un tiempo fijo. Pero si tienen un tiempo fijo, entonces está permitida en el tzibur la impureza. Ahora, Benazá, ahora pregunta la Gemara una serie de preguntas a Rav Sheshet, que piensa que la impureza nada más fue empujada, es decir, fue permitida a posteriori para las ofrendas públicas. Y dice así, Métive, traemos una vereita. Está escrito en cuanto al tzitz. Ve allá el metzach a Aarón, benazá Aarón et avon a Kodashim. Es decir, que el tzitz tiene que estar puesto sobre la frente de Aarón y Aarón va a cargar con ello el pecado de los Kodashim, de las ofrendas. Vejies de Avon, uno sé. ¿Cuál es esta transgresión que carga Aarón? Dice, im Avon pigul. Si me vas a decir que el problema que repara el tzitz es el problema del pigul. ¿Qué quiere decir pigul? Ya habíamos estudiado esto en otras ocasiones, lo vamos a repetir. Una ofrenda que es pigul es aquella ofrenda que en el momento en el que yo hago la shejitá del animal, estoy pensando que lo voy a comer en un lugar donde no está permitido comer. Sabemos que en función de qué tipo de sacrificio y de la santidad del mismo, yo podía comerlo o dentro del Bet HaMikdash, o en Jerusalén, o en cualquier lugar. Entonces, si yo cojo y al momento de hacer la shejitá de un animal que nada más puedo comer en el Bet HaMikdash, pongo mi intención de comerlo en la anana, entonces esa ofrenda se llama pigul y no es válida. Entonces dice, sí es para ese tipo de problemas que el tzitz viene a reparar. Hare kebar neemar, ya está escrito en la Torah, lo yeratze, pigul hu lo yeratze. Es decir, el pigul no tiene reparación. Vimabon notar, y si es un problema de que cuando yo lo estaba haciendo la shejitá, yo estaba pensando en comérmelo fuera del tiempo permitido. Sabemos que los korbanot todos tienen un tiempo permitido para ser comidos. Algunos son para un día, algunos son para 2 días y una noche. Bien, ahora, imaginemos que el corbán yo nada más lo puedo comer hoy. Y yo cuando lo hago la shejitá digo, lo estoy haciendo la shejitá para comerlo mañana. Eso se llama notar. Es decir, ya le estoy dando el nombre de notar a ese corbán, de sobrante. Entonces, si es para reparar ese problema, Hare Kebar Neemar, ya fue dicho también en otro versículo, Lo Yehashed, es decir, no será considerado. Me olvidé de bajar, perdón. Lo Yehashed. Entonces, ¿cuál es la transgresión que el tzitz viene a reparar? Es decir, pigul no es, notar no es, eno no se la bontuma. Entonces, lo que va a cargar el tzitz y lo que va a reparar el tzitz que lleva Aarón en su frente es el problema de cuando se ofrece algo en tuma, con impureza. Sheutra miklala betzibur, que ya fue permitida a priori en el tzibur. De kasha le Rav Sheshet, y eso es una dificultad para Rav Sheshet. Ahora, esto que trae aquí, no dice la Gemara en realidad, dice Tanaehi. Esta discusión que tenemos entre Rav Sheshet y Rav Nachman, en realidad es una discusión que ya existía entre los Tanaim, entre los sabios de la Mishnah, es decir, Rav Sheshet y Rav Nachman son dos sabios de la Gemara. Esta misma discusión está basada en una discusión previa. Rav Sheshet opina como uno de estos sabios y Rav Nachman como el otro de estos sabios. ¿Quiénes son? Vamos a verlo, lo habíamos visto en Masejet Pesachim. Nos dice así, perdón, voy a poner esto bien. Tanai, estamos aquí, de Tania, como se enseñó en una vereita. Tzitz, es decir, este tzitz, la diadema del Kohen Gadol. Ben sheyeshno al michso, u ben sheeno al michso, meratze. Es decir, ya sea que está puesto en la frente del Kohen Gadol o que no esté puesto en la frente del Kohen Gadol, el que esté en la frente o que esté colgado en el vestuario, meratze, es decir, sirve para reparar las transgresiones de las ofrendas. Dibre Rabbi Shimon, esta es la opinión de Rabbi Shimon. La viuda Omer, la viuda dice, Odeu al mirzo meratze, en odeu al mirzo, en omeratze. La viuda dice no. Para que funcione el tzitz tiene que estar puesto en la frente. Si está puesto en la frente, sirve para reparar, y si no está puesto en la frente, no sirve para reparar. Amarlo Rabbi Shimon, le dijo Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda, Kohen Gadol ve Yom Kippurim, yo tengo una prueba de que no hace falta. ¿Por qué? Porque el Kohen Gadol en el día Yom Kippur es la prueba. ¿Cómo funciona esto?
She'en odeu al mechzo. Es decir, cuando el Kohen Gadol entraba dentro del Kodesh HaKodashim, en el Sancta Santorum, el lugar más sagrado del Bet HaMikdash, que entraba en el día de Yom Kippur y el Kohen Gadol, lo hacía sin las ropas de oro. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el Cohen venía a pedir por el pueblo, no quería llevar nada de oro sobre él para recordar el pecado del becerro de oro. Entonces justamente entraba con sus ropas blancas al Kodesh HaKodashim y no llevaba el tzitz. Entonces esa es una prueba para Rabbi Shimon, que incluso que no estaba el tzitz funcionaba. Es decir, she'en odeu al mirzo, un meratze, y ahí funcionaba. Amarlo Rabiudá, le dijo a Rabiudá, Anach Kohen Gadol beyom Kippurim. Shetum'at utra lo betzibur. Y se deja tranquilo al Kohen Gadol en el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque esta es una ofrenda pública y la impureza fue permitida a priori en las ofrendas públicas. Ya estamos viendo que esta misma discusión que hay entre Rabbi Shimon y Rabiudá era la que había entre Rab Sheshet y Rab Nachman. Ahora dice Miklal de Rabbi Shimon Sabar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Rabbi Shimon piensa Tum'at de Juyah y Batzibur. Es decir, que la impureza fue permitida únicamente a posteriori para una ofrenda pública. Y que Rabbi Yehuda opina que fue Utra, fue permitida a priori para el Tzibur. Es decir, que en este caso, Rav Sheshet opina como Rabbi Shimon y Rav Nachman opina como Rabbi Yehuda. Dice Amar Abaye, dijo Abaye, Benishbara tzitz de kule alma lo pligue. Dice, mira, en el caso de que el tzitz, la placa de oro de la diadema, donde está el nombre de Hashem, se haya roto, ahí nadie está en discusión. Todo el mundo está de acuerdo que no funciona el tzitz. Si está roto, no funciona. De lo meratze. Kiplige, ¿dónde está la discusión? De tale besichte, es decir, cuando el tzitz está apto para ser vestido, pero está colgado en una estaca en el vestuario y no sobre la frente, ahí discuten. Rabiuda piensa al mesach natzá, venazá. La viuda se basa en el versículo y dice, y estará el tzitz sobre la frente de Aarón y cargará con los pecados de los corbanos. Entonces él ve que en el versículo dice que el hecho de que esté sobre la frente es lo que hace que cargue con los pecados. Es decir, que para que cargue con los pecados tiene que estar en la frente. Rabbi Shimon Sabar, y Rabbi Shimon, ¿qué es lo que opina? Dice así, está escrito, Vayal Mechzot Tamid le Ratzon Lifnei Hashem, que estará sobre su frente siempre para le Ratzon, para hacer que sean aceptados por Hashem los korbanot. Mai Tamid, ¿qué quiere decir Tamid? Siempre. Y le Matamid al Mechzot, si me está diciendo que siempre tiene que estar en su frente, Mi Meshkahatle, ¿acaso vamos a encontrar que sea posible que el Cohen siempre tenga encima el tzitz? Nunca se lo va a quitar. Dice, Umilobae, lemeale betakise, velomibae menam. Dice, ¿acaso el Cohen no iba al baño? ¿Acaso el Cohen no dormía? Es decir, son dos circunstancias en las cuales no es honorable para el tzitz, que tiene el nombre de Hashem, de mantenerlo puesto. Ela tamid meratzehu. Es decir, lo que entiende Rabbi Shimon es que la palabra tamid siempre es para decirnos que siempre sirve para para reparar las transgresiones que se podían llegar a cometer en los korbanos. Ve ule Rabbi Yehuda nami. Ah, pero entonces Rabbi Yehuda también dice tamid. Deja que tamid. ¿Cómo explica él que está escrito tamid? Dice au tamid. Ese tamid que está escrito. Shelo yisach da'ato mimenu. Es decir, ¿para qué está escrito tamid? Para que el Cohen siempre tenga en cuenta que lo tiene el tzitz y que no se aparte su pensamiento de que lleva sobre su frente el nombre de Hashem. Uge de Rabba bar Rabuna, como dijo Rabba bar Rabuna, de Amar Rabba bar Rabuna, que dijo Rabba bar Rabuna en Bansejet Berachot, Hayav Adam le mashmesh bitfilav, bechol sha'a vesha'a. La persona siempre tiene que estar palpando sus tefilín en todo momento. Entonces, Kalva Homer Mitzitz, ¿cómo lo sabemos eso? Por un Kalva Homer, un razonamiento a fortiori. Bien, vamos a avanzar unas cuantas líneas en la siguiente página. ¿Cuál es el fortiori del tzitz? Es decir, dice así: Umatzitz, si el tzitz del Kohen Gadol, She'en bo el azkara achat, que solamente está escrito una vez el nombre de Hashem,
Amar Torah al Misjotamid, la Torah nos dice que siempre tiene que estar sobre su frente, quiere decir que siempre hay que tener conciencia de que está ahí el nombre de Hashem, Shelo Yasiach Datom Imenu, y que no se nos aparte el pensamiento de ello. Tefilín, Sheyesh Bahem Askarot Arbe, en el Tefilín que hay muchas veces el nombre de Hashem. Alajat Kama Bekama, con más razón que siempre tenemos que estar pendientes y tener conciencia de que tenemos sobre nuestra cabeza el Tefilín. Ule Rabbi Shimon, de Amar Tamid Meratze. Ay, para Rabbi Shimon, que utiliza la palabra Tamid, para decirnos que siempre sirve el tzitz para permitir, para reparar, aunque no esté sobre la frente. Entonces, ¿cómo aprende que no hay que apartar la mente? ¿Sí? Haketiv al Mirzon Benasa. Está escrito sobre su frente y cargará con los pecados. Haulikbo alomakom de ata. Es decir, ¿para qué sirve ese versículo? Para decirnos que estará sobre su frente y cargará los pecados. Para decirnos dónde tiene que colocar el tzitz, simplemente. No viene a decirnos que mientras esté en la frente estará cargando los pecados, como dijo Rabiuda. Rabiuda likboa alomakom menale. Ahora, Rabiuda, ¿de dónde aprende? ¿Dónde hay que colocar el tzitz? Nafkale me al mitzhot amid. Lo aprende de sobre su frente siempre. Es decir, el versículo dice al metzach a Aarón y después dice al mitzhot amid. Entonces está dos veces. La primera vez dice benasá etabón cargará, perdón, como dijimos, al mitzhot Aarón benasá y después dice al mitzhot amid. Uno lo aprende para decirnos que si está en la frente funciona y si no está en la frente no funciona. Y el otro nos enseña para decirnos dónde hay que ponerlo, en la frente. Rabbi Shimon Nami, Tepukle me al mirzo. Entonces que Rabbi Shimon también lo aprenda de ahí, del segundo al mirzo. Inaginami, dice, si es así, el al mirzón benasa, maya bitle, entonces, ¿qué va a hacer con él sobre su frente y cargará con las transgresiones? ¿Qué va a hacer con ello? Responde la Gemara y dice, Amarleja, te va a decir, ven y aprende, que únicamente el tzitz, Raúl lemetzach merratze, únicamente un tzitz que sea apto para ser llevado en la frente, ese es el que va a reparar las transgresiones. Pero sheeno Raúl lemetzach eno meratze, el que no sea apto para ser llevado en la frente, no va a reparar las transgresiones. Le afuken ishbara tzitz de lo meratze, para excluir un tzitz que esté roto, que no se puede llevar en la frente, que ese no sirve para reparar las transgresiones. Ahora, para Rabiuda, Nishbar, Hatzitz Menale, ¿de dónde sabemos que Rabiuda también opina que un tzitz que fue roto tampoco sirve para espiar? Nafkale, mi metzach michso, es decir, la Torah menciona dos veces la palabra frente en el versículo. Una vez dice metzach de manera general y otra vez dice michso, su frente, con una vav de más. Dice que la vav de más está para enseñarnos que únicamente tiene que ser uno que sea apto para ser puesto en la frente. Hay Rabbi Shimon, ¿qué hace con la vav de más? Rabbi Shimon, Mesa, Miexo, Lomash Male. Dice él, no le presta atención a la vav de más. Dice, no es algo de lo cual haya nada que aprender y por eso no lo necesita. Ahí sigue entonces la discusión entre Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda, que Bedrat Hashem continuaremos mañana. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Muchas gracias por conectaros a estos horarios y Bedrat Hashem nos veremos mañana. Hiskube Imtzu, Shavua Tov Umevorach.